Me desperté a las 6 de la mañana con mi familia intentando derribar mi puerta con una palanca. No tenían ni idea de que yo ya conocía su retorcido secreto y estaba totalmente preparado para destruir sus vidas a cambio. Me llamo Ariel Vance. Eran poco más de las 6 de la mañana cuando comenzaron los golpes. No era el toque vacilante de un vecino preguntando si estaba bien. No era el golpe cortés de un repartidor. Era el golpeteo rítmico y pesado de una orden de ejecución. Alguien estaba de pie fuera de mi puerta principal y había venido con un propósito calculado. Rodé fuera de la cama. El suelo de madera dura se sentía helado contra mis pies descalzos. No encendí las luces del techo. Las sombras eran mi única ventaja inmediata. Caminé en silencio por la sala de estar hasta la entrada. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi mente ya estaba cambiando de marcha, enfocándose en un modo clínico y frío. Era analista de riesgos en resolución de títulos. El pánico era una reacción de aficionado. La información era la única moneda que importaba cuando ocurría una crisis. El golpe fuerte se detuvo. Un segundo después, un ruido agudo y chirriante lo reemplazó. Era el sonido inconfundible de metal pesado raspando contra la carcasa de latón de la cerradura. Alguien estaba tratando de arrancar la cerradura del marco de la puerta. Me incliné hacia adelante y presioné mi ojo contra el vidrio frío de la mirilla. La lente ojo de pez distorsionaba el pasillo, doblando las líneas rectas de las paredes, pero los rostros que me miraban fijamente eran inconfundibles. Mi madre, Valerie Reed, estaba al frente y al centro. Su mandíbula estaba tensa, los músculos rígidos por una sombría determinación. En su mano derecha, agarraba una sólida palanca de acero. Sostenía la pesada herramienta, no como un arma de desesperación, sino como un instrumento que sentía absolutamente con derecho a usar en mi propiedad. A su izquierda estaba mi hermana, Sloane Vance. Sloane vestía su estética elegante y sin esfuerzo característica, luciendo completamente fuera de lugar para un allanamiento de morada. Sus brazos estaban muy cargados. Se aferraba a una gran caja de cartón rebosante de gruesos archivadores, documentos sueltos y un rollo brillante de etiquetas de mudanza de color naranja. Acechando detrás de ambas, medio oculto bajo la luz fluorescente artificial del pasillo, estaba mi padre. Grant Reed revoloteaba como una sombra, esperando el momento seguro para atacar. En su mano, apretaba con fuerza un grueso sobre de manila y un pequeño trozo rectangular de plástico blanco. Mi respiración se detuvo bruscamente en mi garganta. Reconocí ese trozo de plástico específico al instante. Era una tarjeta de acceso segura. Era el modelo exacto emitido estrictamente a los residentes verificados de este edificio. Mi padre tenía una tarjeta llave clonada. No simplemente habían entrado a mis espaldas por un repartidor descuidado. Habían violado sistemáticamente el perímetro de seguridad digital del edificio. «¡Abre la puerta!», gritó Sloane. Su voz estaba amortiguada por la gruesa madera, pero el tono estridente y exigente de su derecho cortó la barrera. «Este es el apartamento familiar. Solo estoy aquí para recuperar lo que es mío». Apartamento familiar. Las dos palabras me sabían a ácido de batería en la boca. Yo había sangrado por este lugar. Había trabajado semanas de 80 horas durante años. Había examinado archivos de reclamaciones de desastres hasta que mi visión se nubló y mi cabeza palpitó. Había ahorrado cada centavo para comprar este loft en el distrito de almacenes renovado. Y ahora mi hermana estaba en el pasillo declarando mi hogar como propiedad comunitaria simplemente porque ella había fracasado en su propia vida. «Ariel, sé que estás ahí dentro», ordenó mi madre. Su voz no contenía ni una pizca de calidez maternal. Era la voz de un vigilante exigiendo cumplimiento. «Si no abres esta puerta ahora mismo, la derribaremos. Estás siendo completamente ridícula». No hablé. Alcancé y me aseguré de que la pesada cadena de seguridad de acero estuviera firmemente asentada en su riel metálico. Luego, bajé y giré el cerrojo. El fuerte clic metálico resonó fuertemente en el pasillo. Los tres hicieron una pausa. Pensaron que me estaba rindiendo. Giré el pomo de latón y abrí la puerta exactamente 3 pulgadas. La pesada cadena de acero se tensó, sujetando firmemente la sólida puerta de madera.
Una rendija vertical del pasillo lo reveló. 3 depredadores esperando encontrar una oveja. Esperaban a una mujer de 34 años, llorosa y confundida. Esperaban a una hija que se derrumbaría inmediatamente bajo el peso aplastante de la culpa familiar y la intimidación repentina. En cambio, vieron mi rostro enmarcado en el estrecho hueco. Mi expresión estaba completamente inerte. Mis ojos estaban completamente huecos y fijos en los de ellos. No parpadeé. No retrocedí a mi apartamento. Me quedé como un muro de piedra. Los 3 se congelaron en su sitio. El silencio repentino que cayó sobre el pasillo era infinitamente más pesado que el golpeteo anterior. Mi madre bajó la palanca de acero una fracción de pulgada. La boca de Sloane se abrió ligeramente, su discurso ensayado muriendo en su garganta. Mi padre fue el primero en recuperar el valor. Dio un paso adelante, pasando por el hombro de mi madre. Levantó el sobre de Manila y la tarjeta llave blanca clonada hacia la rendija de la puerta. Intentó moldear sus facciones en una expresión de autoridad tranquila y racional. Quería enmarcar esta agresiva invasión del hogar como una simple entrega civil de propiedad. Ariel, seamos razonables, dijo Grant. Su voz era suave y muy practicada. Tenemos derecho de residencia. Tenemos los documentos para el retorno de la inversión aquí mismo. Solo estamos aquí para finalizar la transición. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Miré directamente a la tarjeta llave en su mano. Mi mente trabajaba con precisión quirúrgica, analizando la amenaza de conseguir una tarjeta clonada. Necesitaban una tarjeta original. Para conseguir una original, tenían que haber interceptado un paquete de bienvenida, o sobornado a un miembro del personal, o falsificado un formulario de autorización secundaria. Habían estado planeando este ataque durante semanas. Habían mapeado mis defensas. El camión de mudanzas está estacionado justo abajo, se burló Sloane, acercándose rápidamente al lado de mi padre. Hinchó el pecho, tratando de proyectar dominio. Habló como si la victoria ya fuera una conclusión inevitable. Habló como si su sofá de terciopelo y sus almohadas decorativas caras estarían cómodamente en mi sala en cuestión de minutos. Los mudanceros cobran por hora. Abre la puerta, Ariel. Te estás avergonzando. Tienes 10 segundos para irte, dije. Mi voz era peligrosamente tranquila. Era el tono exactamente sin emociones que usaba al atrapar un archivo de reclamación fraudulenta en el trabajo, antes de que llame a la policía. No llamarás a la policía contra tu propia familia. Espetó Valerie, levantando de nuevo la pesada palanca. El metal brilló duramente bajo las luces del pasillo. La derribaré si tengo que hacerlo. Dio un paso agresivo hacia adelante, metiendo el extremo aplanado de la palanca hacia la estrecha rendija del marco de la puerta. Antes de que el acero frío pudiera hacer contacto con la madera, un suave clic resonó por el pasillo. 4 puertas más abajo, una cerradura de latón giró. La pesada puerta se abrió ligeramente. Una rendija de oscuridad apareció. Y entonces, el inconfundible cuadrado de la lente de la cámara de un teléfono inteligente se asomó a la luz. Un vecino. Estaban grabando todo. En ese preciso instante, la alarma de seguridad del pasillo del edificio se disparó. Una sirena aguda y penetrante destrozó el silencio de la mañana. Una luz estroboscópica en el extremo del pasillo comenzó a destellar una advertencia roja cegadora. El sistema de administración del edificio había sido alertado sobre la entrada manipulada y el ruido creciente. La familia Reed se estremeció violentamente, reaccionando como si les hubiera caído un rayo. Valerie dejó caer la palanca a su lado, su rostro sonrojado por una repentina rabia frenética. Sloane dejó escapar un grito ahogado, abrazando la caja de cartón contra su pecho, sus ojos se movieron salvajemente hacia la luz roja brillante. Grant metió apresuradamente los documentos legales y la tarjeta llave clonada en el bolsillo de su chaqueta, retrocediendo al instante. Estaban furiosos. Estaban totalmente listos para destrozarme. Pero eran unos cobardes supremos ante la exposición pública. La lente de la cámara de grabación y la sirena ensordecedora despojaron instantáneamente su poder artificial. Su gran toma agresiva había sido abortada antes de que pudiera detonar por completo.
Esto no ha terminado, Ariel, siseó mi madre. Sus ojos eran venenosos, ardiendo con una promesa de represalias. Vámonos, murmuró mi padre, agarrando a mi madre por el brazo. La policía estará aquí en 2 minutos. Se dieron la vuelta y huyeron rápidamente hacia la escalera de emergencia. Sloane luchaba bajo el peso incómodo de sus cajas de mudanza, sus tacones caros golpeando frenéticamente contra el suelo de hormigón pulido. Los observé a través de la estrecha abertura hasta que la pesada puerta cortafuegos se cerró de golpe detrás de ellos. Cerré mi puerta. Deslicé el cerrojo principal. Bloqueé el cerrojo secundario. Revisé la cadena de acero por última vez. El silencio de mi apartamento me envolvió firmemente. Mis manos temblaban, pero no de miedo. La adrenalina que corría por mis venas era pura, fría y eléctrica. Mi teléfono vibró violentamente sobre la encimera de la cocina. Caminé y lo recogí. La pantalla brillante se iluminó con un mensaje de texto urgente del gerente del edificio. El mensaje decía que alguien había presentado una solicitud de autorización de residencia de emergencia para mi unidad exactamente a las 5:41 esta mañana. Necesitaba contactar a la oficina de administración inmediatamente. Miré fijamente la pantalla brillante. 5:41. No solo habían venido a intimidarme para que entregara las llaves. Habían presentado el papeleo oficial antes de que saliera el sol. Querían que el sistema del edificio los reconociera legalmente como residentes antes de que rompieran mi cerradura. Fue un asedio orquestado legalmente y cronometrado perfectamente. Dejé el teléfono sobre la fría encimera de granito. Respiré hondo y me calmé. Querían una guerra brutal por documentos y tecnicismos legales. No tenían idea de que acababan de declarar la guerra a una analista de riesgos profesional. Hace 4 meses, el mundo estaba tranquilo. Acababa de regresar a Pittsburgh después de 18 meses viviendo completamente de maletas. Durante 1 año y medio, mi realidad había consistido en coches de alquiler, café de motel barato y zonas de desastre. Mi trabajo en Vance Title Solution me exigía lanzarme en paracaídas en las secuelas caóticas de huracanes, incendios forestales e inundaciones. Pasaba mis días examinando montañas de registros de propiedad arruinados, desenredando complejas disputas de propiedad y buscando fraudes de títulos posteriores al desastre. Estaba fundamentalmente agotada. Mis huesos me dolían con el tipo de fatiga que el sueño ya no podía curar. Anhelaba raíces. Anhelaba una puerta pesada que se cerrara detrás de mí, un espacio que no perteneciera absolutamente a nadie más. Fue entonces cuando encontré el loft. Era un espacio abierto y extenso en un almacén renovado junto al río. Tenía paredes de ladrillo visto rojo, ventanas industriales masivas que dejaban inundar la luz de la mañana y vigas de madera pesadas que sostenían los techos altos. Vertí cada centavo de mi pago por peligros, mis bonificaciones por despliegue de campo y mis ahorros acumulados en el pago inicial. Fue la primera vez en mi vida que había adquirido suficiente capital para asegurar algo permanente. Cuando anuncié la compra a mi familia, reaccionaron con una calidez repentina y abrumadora que debió ser mi primera señal de advertencia absoluta. Había pasado toda mi vida adulta como la hija independiente y algo distante, manteniendo deliberadamente una distancia segura del ciclo interminable de crisis financieras y emocionales que definían el hogar de los Reed. Era el personaje secundario confiable. Pero de repente, tras firmar la escritura, me convertí en el centro de su universo. Mi madre, Valerie, insistió en organizar una gran cena de bienvenida y felicitación. La mesa del comedor gemía bajo el peso de un pesado asado de olla, verduras de raíz asadas y 3 botellas caras de vino. La atmósfera en la casa era espesa con un afecto performativo empalagoso que me erizaba la piel. Mi padre, Grant, se sentó a la cabecera de la mesa, repentinamente fascinado por los detalles mundanos y burocráticos de las transacciones inmobiliarias. Me sirvió una gran copa de vino tinto e interrogó casualmente sobre el proceso de cierre. Preguntó sobre el cronograma de depósito en garantía, la agencia de seguros de título específica que usé y la ortografía exacta de mi nombre legal en la escritura final registrada. En ese momento, lo descarté como un padre que mostraba un interés torpe y tardío en el campo profesional de su hija. Al otro lado de la mesa, mi hermana Sloane giraba su vino y ofrecía una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos.
Se reclinó en su silla tapizada y bromeó diciendo que ya era hora de que alguien en la casa comprara algo que realmente valiera la pena vivir. Se rió, pero el sonido era agudo y quebradizo, con un subtono de envidia cruda. Sabía exactamente por qué. Sloane se estaba ahogando actualmente en un mar de deudas ocultas. Durante 2 años, había intentado desesperadamente construir una marca de contenido de estilo de vida de lujo en las redes sociales. Había alquilado coches caros, ropa de diseñador y reservado viajes lujosos que en realidad nunca podría pagar. Todo para proyectar una imagen impecable de riqueza sin esfuerzo a extraños en Internet. La marca se había derrumbado por completo unas semanas antes de mi regreso a Pittsburgh. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo, sus patrocinadores la habían abandonado y su vida digital meticulosamente curada se estaba desmoronando. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, pasó toda la noche hablando vagamente de cómo un espacio nuevo con la estética industrial adecuada sería el catalizador perfecto para su gran regreso profesional. Estaba demasiado cansada para leer entre líneas. Quería desesperadamente creer que habíamos superado nuestras viejas disfunciones. Quería creer que la edad había suavizado a mis padres y humillado a mi hermana. Me obligué a aceptar su interés repentino como amor familiar genuino. Es algo increíblemente peligroso bajar la guardia solo porque estás demasiado agotada para sostener el escudo por más tiempo. Se movieron sobre mi fatiga con silenciosa precisión quirúrgica. Después de la cena, mientras recogíamos los platos de porcelana, Valerie puso una mano cálida y reconfortante sobre mi hombro. Me dijo que parecía absolutamente muerta de cansancio. Se ofreció a llevarse mis documentos de cierre, mis carpetas de seguros y el papeleo de garantía de los electrodomésticos para organizarlos en un sistema de archivo ordenado en su casa. Dijo que estaba demasiado ocupada y demasiado agotada por la mudanza para lidiar con tareas administrativas tediosas. Poco después, Grant preguntó casualmente si podía imprimirle una copia del plano del loft. Afirmó que quería revisar la distribución para verificar las rutas de salida de incendios y evaluar la integridad estructural de las cerraduras de las ventanas. Interpretó el papel del padre protector y manitas a la perfección. Acepté enviarle una copia digital, sintiendo un breve y tonto destello de gratitud por su preocupación. La verdadera naturaleza de su celebración se reveló cuando sirvieron el postre. Valerie se puso de pie a la cabecera de la mesa, tintineando suavemente su tenedor de postre plateado contra su copa de cristal para llamar la atención de la sala. Sus ojos brillaban y su sonrisa era inquietantemente amplia. Levantó su copa en alto y declaró que esta nueva propiedad era una hermosa oportunidad para que toda la familia comenzara de nuevo. Brindó por los nuevos comienzos, los recursos compartidos y los nuevos horizontes. Mientras pronunciaba esas palabras, se desarrolló una extraña coreografía silenciosa. Tanto Valerie como Grant apartaron repentinamente la mirada de mí y miraron directamente a Sloane. Fue un movimiento microscópico instintivo. Pero en ese instante, el aire en el comedor cambió pesadamente. Miraron a mi hermana como si el ladrillo visto y los techos altos de madera ya le pertenecieran. La miraron como si mi nueva dirección no fuera más que el escenario precodificado para su muy anticipado arco de redención. Un nudo frío se apretó instantáneamente en mi estómago. El agotamiento se despejó momentáneamente de mi mente, reemplazado por un agudo pico de claridad defensiva. Puse mi copa sobre la mesa. La pesada base golpeó la madera un poco demasiado fuerte. Miré a mi madre directamente a los ojos y corregí su declaración. Declaré muy clara y deliberadamente que los amaba. Pero este apartamento era estrictamente mío. Era mi dinero, mi nombre en la hipoteca a 30 años y mi santuario personal. Dije que no era un proyecto familiar, y no era un activo compartido. El silencio que siguió fue sofocante. Entonces comenzó el gaslighting. Valerie soltó una risa aguda y despectiva, agitando la mano en el aire como si estuviera espantando una mosca molesta. Me dijo que estaba siendo demasiado dramática y sensible. Grant se rió, negando con la cabeza, y me dijo que dejara de ser tan defensiva y egoísta con mi éxito. Completamente ignoraron mi límite, enmarcando sin problemas mi clara declaración de propiedad como el divagar paranoico de una mujer demasiado cansada y desagradecida. Intercambiaron miradas de simpatía cómplice, acordando en silencio que simplemente estaba teniendo una semana estresante y que en realidad no quería decir lo que dije.
Dejé la cena sintiendo que el suelo sólido bajo mis pies había sido retirado silenciosamente y reemplazado por arena movediza. Esa noche, conduje de regreso a mi nuevo loft. El vasto espacio vacío se sentía menos como un santuario y más como una fortaleza a punto de ser violada. Me senté en el frío suelo de madera en el centro de la sala de estar, rodeada de cajas de cartón marrones sin desempacar. Metí la mano en mi bolso de cuero y saqué el grueso kit de bienvenida de Manila proporcionado por el equipo de administración del edificio esa misma tarde. La parte frontal del pesado sobre estaba sellada con una gruesa solapa adhesiva. Deslicé mi dedo índice debajo de la solapa para abrirlo, pero el papel cedió con demasiada facilidad. El adhesivo era débil, ligeramente deformado y carecía del satisfactorio desgarro de un sello fresco. Parecía exactamente como los sobres manipulados que revisaba en casos de fraude, como si hubiera estado expuesto al vapor, abierto y cuidadosamente vuelto a presionar. Frunciendo el ceño, vacié el contenido en el suelo. Se deslizaron el libro de reglas del edificio, el formulario de exención del gimnasio, el control remoto del garaje y una pequeña bolsa de plástico translúcido destinada a contener las llaves de respaldo físicas de mi puerta principal. Según la lista de inventario impresa grapada en el interior del sobre de Manila, la pequeña bolsa debía contener 2 llaves de latón estándar. Levanté la pequeña bolsa de plástico y la sostuve bajo la dura luz del foco desnudo. Solo había una llave dentro. Me senté sola en la silenciosa extensión de mi nuevo hogar, mirando la única pieza de latón irregular. El recuerdo de mi padre pidiendo el plano y mi madre ofreciéndose a gestionar mi papeleo de repente se sintió menos como un cuidado familiar y más como una misión de reconocimiento táctica. No solo habían venido a llamar a mi puerta esa mañana. Ya habían estado parados silenciosamente dentro de mi vida durante meses, mapeando meticulosamente la distribución de su robo. No los confronté de inmediato. En mi línea de trabajo, enfrentar a un estafador antes de tener todo el rastro de papel es un error de novato. No muestras tu mano hasta que tienes todas las cartas. A la mañana siguiente, menos de 24 horas después de la cena de bienvenida, contraté a un cerrajero comercial independiente. Le pagué $350 de mi propio bolsillo para que retirara el cerrojo de latón estándar e instalara una cerradura inteligente de servicio pesado con un teclado numérico aleatorio. No les envié un mensaje de texto a mis padres para quejarme de la llave de repuesto perdida. Jugué el papel de la hija ocupada y despistada, fortificando silenciosamente mis muros mientras esperaba a ver cuál sería su próximo movimiento. No tuve que esperar mucho. 3 días después, la guerra psicológica comenzó en el espacio digital. Estaba en mi escritorio en Vance Taitel, inmersa en una compleja reclamación de propiedad comercial cuando mi teléfono vibró. Era una notificación de redes sociales. Sloane había publicado una fotografía. En la imagen, estaba parada en la acera adoquinada directamente debajo de mi esquina específica del edificio del almacén. Llevaba un blazer perfectamente adaptado y sostenía una taza de café artesanal, proyectando la imagen impecable de una empresaria exitosa. Fue el pie de foto lo que me hizo caer el estómago. Sintiéndome increíblemente bendecida hoy. Mi increíble hermana y yo nos estamos uniendo para ayudarme a empezar de nuevo en el centro. Se avecinan grandes cosas para el nuevo espacio del estudio. Observen este viaje. Había etiquetado el vecindario exacto y marcado la ubicación precisamente en mi edificio. No afirmaba directamente que era propietaria, pero intencionalmente había armado la ambigüedad. Había creado una narrativa pública de que éramos socias, que esta era una empresa conjunta, un hermoso triunfo familiar. En 2 horas, la campaña de presión social me golpeó como un maremoto. Mi bandeja de entrada y aplicaciones de mensajería se desbordaron. La tía Marta envió un largo mensaje de texto elogiándome por finalmente dar un paso adelante y acoger a mi hermana durante sus terribles dificultades financieras. Una vieja compañera de universidad me envió un mensaje diciendo que le encantaba ver a hermanos comprar bienes raíces juntos. Luego vinieron los mensajes de voz de las mujeres de la congregación de la iglesia de mi madre. Sus voces rezumaban esa dulzura pasivo-agresiva tan específica. Me dijeron lo cristiano que era de mi parte compartir mis bendiciones, lo buena hermana que siempre proporciona una red de seguridad sólida. La trampa estaba brillantemente diseñada. Si entraba en línea y corregía públicamente a Sloane, diciéndole a todos que era una mentirosa y que no tenía ningún derecho sobre mi casa, me convertiría instantáneamente en la villana.
Sería la hermana corporativa, fría y egoísta, humillando públicamente a una mujer que ya estaba mal. El gaslighting se había expandido mucho más allá de la mesa del comedor. Habían reclutado con éxito a todo mi círculo social para imponer su delirio. El martes siguiente, el ataque pasó de la manipulación social a la invasión legal documentada. Recuperé mi correo del casillero del vestíbulo. Anidado entre una oferta de tarjeta de crédito y un folleto de comestibles había un sobre nítido y pesado con el logotipo oficial de la administración del edificio. Lo abrí de golpe en el ascensor. Era una carta de bienvenida formal. Estimada residente, le escribimos para agradecerle por presentar puntualmente el formulario de registro de ocupante secundario. Hemos procesado la verificación de antecedentes y esperamos dar la bienvenida a Sloan Vance a la comunidad el día 14 de este mes. El día 14. Eso era exactamente una semana después. Marché directamente a la oficina de administración en la planta baja. Exigí ver el archivo de registro físico. Kevin, el subgerente de la propiedad, parecía confundido, pero deslizó un paquete fotocopiado sobre su escritorio de madera. Miré fijamente las páginas, mi visión se estrechó hasta un punto. Ahí estaba mi firma en la parte inferior de la página de autorización. Era una falsificación decente, imitando los ángulos agudos de mi escritura, pero la presión del bolígrafo era incorrecta. Pero la firma falsificada no era la parte más aterradora del documento. En la parte inferior de la segunda página, estampado perfectamente en tinta azul oscuro, había un sello oficial de notario estatal. Llevaba un número de registro, una fecha de vencimiento y un nombre, Grant Reed, notario público. Mi propio padre había utilizado su autoridad legal estatal para notarizar un contrato fraudulento en mi contra. Había utilizado sus credenciales profesionales para legitimar un documento que nunca había visto, otorgando a mi hermana una tenencia formal documentada en mi hogar. Estaba sentando una base legal concreta para anular mi consentimiento por completo. Salí de la oficina y llamé inmediatamente a mi madre. Mi voz era peligrosamente baja, vibrando con una furia fría que apenas podía contener. Le pregunté directamente qué estaban haciendo. Valerie respondió con un tono de leve y condescendiente exasperación. Era la voz exacta que uno usaría para calmar a un niño pequeño haciendo un berrinche en un supermercado. Oh, Ariel, por favor, deja de hacer una montaña de un grano de arena. Es solo un atajo de papeleo simple. Le dije que la falsificación era un delito grave, no un atajo. Ella se rió. Un sonido agudo y despectivo a través del altavoz del teléfono. Sloan solo necesitaba una dirección prestigiosa para asegurar algunos nuevos contratos con proveedores para el reinicio de su marca. Tu padre simplemente aceleró el lado administrativo para que no perdiera los tratos. ¿Por qué eres tan difícil? Cada familia es flexible con estas pequeñas cosas. Estás reaccionando exageradamente a un pequeño malentendido. Un pequeño malentendido. Ella estaba reescribiendo activamente la realidad mientras yo estaba obligada a vivirla. En casa, era la hija histérica y desagradecida que se negaba a ayudar a su pariente. Fuera del mundo, era la salvadora generosa que habían inventado para sumar puntos sociales. Estaba siendo sofocada por sus narrativas contradictorias. Para el viernes por la tarde, la invasión física se manifestó. Salí del ascensor en mi piso y me detuve en seco. Apiladas ordenadamente contra la pared de ladrillo justo al lado de mi puerta principal había 4 grandes y pesadas cajas de envío comerciales. Me acerqué y leí las etiquetas de envío. Estaban dirigidas a Sloan Vance, utilizando mi número de apartamento exacto. Las direcciones de devolución pertenecían a fabricantes de textiles de alta gama y distribuidores de iluminación importada. Ella no solo estaba enviando correo personal aquí. Estaba estableciendo legalmente mi apartamento como la sede comercial de su negocio. Como analista de títulos, sabía exactamente lo que eso significaba. Si recibía inventario comercial aquí, si su correo corporativo llegaba aquí, sacarla eventualmente requeriría procedimientos de desalojo formales. Estaba construyendo un rastro de papel de residencia tan denso que la policía local eventualmente lo declararía un asunto civil y se negaría a intervenir. Pero el clímax absoluto de su asedio silencioso llegó el lunes por la mañana. Estaba revisando una complicada escritura de propiedad en el trabajo cuando mi correo electrónico personal sonó.
Era una alerta automatizada de mi proveedor de servicios públicos local. Inicie sesión en mi portal de cuentas para verificar el estado de cuenta mensual. Mis ojos escanearon el panel digital. La sección del titular de la cuenta ya no mostraba solo mi nombre. El tipo de cuenta había sido modificado formalmente de un perfil de usuario único a una estructura de responsabilidad financiera conjunta. Agarré mi teléfono celular y llamé a la compañía de servicios públicos. Estuve en espera durante 42 minutos angustiosos. Cuando un representante de servicio al cliente finalmente respondió, exigí una explicación para el cambio de cuenta no autorizado. El representante fue alegre y absolutamente inútil. Sí, señora. Veo la actualización aquí. Recibimos el formulario de autorización digital para activar el modo de facturación compartida ayer por la tarde. El formulario fue autorizado utilizando su perfil de firma electrónica verificada. Su hermana, Sloane Vance, es ahora una CEO responsable igualitaria en la cuenta. Colgué el teléfono y miré fijamente mi monitor de computadora. La oficina a mi alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. No solo querían una llave de repuesto. No solo querían un lugar temporal para que Sloane se quedara mientras reconstruía su vida destrozada. Al adjuntar su nombre a las facturas de servicios públicos a través del robo de identidad digital, mi familia estaba alterando fundamentalmente la estructura legal de mi hogar. Estaban atándola financieramente a la propiedad, creando un historial documentado de responsabilidad fiscal conjunta. Estaban envolviendo sus dedos firmemente alrededor de mi vida, sofocando lenta y metódicamente mi propiedad única, todo sin pisar mi sala de estar. Colgué el teléfono con la compañía de servicios públicos y no grité. No arrojé mi teléfono celular contra la pared de ladrillo visto. No llamé a mi madre para exigir una explicación llorosa. Ni conduje a su casa para confrontar a mi padre. La emoción es un pasivo masivo cuando se trata de fraude calculado sistémico. Cerré los ojos, respiré hondo y profundamente, y compartí forzosamente la traición. Cuando abrí los ojos un momento después, ya no era una hija decepcionada o una hermana agotada. Era una analista de riesgos senior y una entidad hostil estaba intentando activamente comprometer mi activo principal. Caminé hacia la isla de la cocina y abrí mi computadora portátil de trabajo cifrada. Evité el escritorio estándar y creé un nuevo directorio maestro altamente seguro en mi unidad de estado sólido. Lo titulé simplemente Archivo de evidencia. Comencé a arrastrar y soltar cada pieza de documentación digital que poseía en esa carpeta. Guardé el correo electrónico de servicios públicos automatizado como un archivo de texto sin formato. Escaneé el formulario de ocupante secundario falsificado que había recuperado del administrador de la propiedad. Subí las fotografías de alta resolución que había tomado de las etiquetas de envío comerciales pegadas en las pesadas cajas que descansaban actualmente en mi pasillo. Luego inicié una inmersión forense profunda en la huella digital de mi propia vida. Inicié sesión en el panel de administración del portal de residentes. Debido a que yo era la arrendataria principal y la propietaria verificada, poseía acceso de backend a los registros brutos del servidor con respecto a mi unidad específica. Exporté los datos brutos a una hoja de cálculo masiva y comencé a filtrar las columnas por marca de tiempo, dirección de protocolo de Internet y tipo de acción. La arquitectura oculta de su invasión emergió al instante. No fue un revuelo caótico y desesperado. Fue una campaña de intrusión altamente organizada y metódica. Encontré un inicio de sesión exitoso registrado a las 2:14 de la mañana de un martes. Rastreé la dirección del protocolo de Internet. Se originó directamente desde la red de banda ancha residencial registrada en la casa suburbana de mis padres. Encontré otro inicio de sesión a las 11:45 de la noche de un jueves. Durante esa sesión específica, el usuario había descargado las políticas de acceso de invitados del edificio, las reglas estrictas para entregas comerciales y las especificaciones legales exactas requeridas para alterar una estructura de arrendamiento. Además, descubrí una regla de reenvío de correo oculta enterrada en la configuración. Alguien había programado el sistema para interceptar y reenviar digitalmente automáticamente cualquier correspondencia que contuviera las palabras seguro de título o de a una dirección de correo electrónico anónima secundaria. Estaban estudiando sistemáticamente la arquitectura de la burocracia del edificio para mapear los puntos más débiles de mi perímetro.
Mirando la pantalla brillante, surgió de las profundidades de mis intensos días de despliegue de campo un recuerdo escalofriante y fragmentado. Hace 18 meses, justo antes de un viaje masivo y caótico de evaluación de huracanes hacia el sur, me senté en la mesa del comedor de mis padres. Estaba agotada, empacando mi equipo y estresada por la logística de estar fuera de la red durante semanas. Había firmado un documento de poder legal muy específico y geográficamente limitado y se lo había entregado a Valerie. Le había otorgado legalmente la autoridad para firmar por correo certificado, interactuar con el servicio postal en mi nombre y manejar avisos administrativos básicos de bajo nivel mientras yo estaba parada en zonas de desastre. Era un documento estándar, fuertemente restringido, diseñado puramente por conveniencia logística. Contenía cláusulas explícitas que prohibían la creación de nuevas responsabilidades financieras, la alteración de escrituras de propiedad, la adición de inquilinos o el gravamen de activos. Mi familia estaba estirando deliberadamente un documento de autorización expirado y estrictamente limitado, tratándolo como una llave maestra universal para forzar las cerraduras de mi vida adulta completamente separada. Mi teléfono vibró bruscamente en la encimera de granito, rompiendo el pesado silencio del apartamento. La identificación de la llamada mostraba un nombre familiar, Dahlia Knox. Era una examinadora de títulos senior en Lantern Escrow, una firma rival muy respetada ubicada al otro lado de la ciudad. Nos habíamos cruzado en un caso masivo de fraude comercial interestatal 3 años antes, uniéndonos por nuestra obsesión compartida con el papeleo hermético. Contesté la llamada. Su voz era apagada, con el distintivo tono de eco de alguien que habla en voz baja desde una sala de conferencias segura y vacía. Se saltó los saludos por completo. Me dijo que estaba viendo un archivo digital que acababa de cruzar su escritorio para una revisión preliminar y que mi número de parcela específico estaba marcado en él. Me dijo que se sentía profesional y moralmente obligada a darme una advertencia tranquila. Alguien había presentado recientemente una consulta exploratoria formal ante Lantern Escrow con respecto a una corrección de interés de propiedad sobre mi dirección exacta. Sentí que la sangre drenaba por completo de mi rostro. Le pedí que leyera en voz alta el lenguaje específico exacto de la consulta. Dahlia recitó el texto palabra por palabra. El remitente estaba preguntando a los agentes de depósito en garantía sobre el mecanismo legal requerido para presentar un adendum de reembolso por contribución familiar contra el título de propiedad existente. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Como analista de títulos, sabía precisamente lo que eso significaba. Un reembolso por contribución familiar era una maniobra legal altamente especializada y profundamente insidiosa. Si una parte presentaba y registraba ese documento con el secretario del condado, reconocería formalmente que miembros de la familia externos habían proporcionado capital sustancial para la compra, mantenimiento o renovación de la propiedad en cuestión. Era el primer paso crítico absoluto para establecer un reclamo de interés equitativo formal. Finalmente comprendí el alcance aterrador de su plan. No solo querían estacionar a Sloane en mi dormitorio de invitados para que pudiera grabar vídeos estéticos para su marca fallida. Estaban probando activamente la fontanería legal del sistema de registros del condado para ver si podían inyectar exitosamente sus nombres en la escritura registrada física. Estaban tratando de fabricar una participación financiera legalmente vinculante retroactiva en mi hogar. Si tenían éxito, crearían una gran nube sobre mi título. Nunca podría vender el loft, refinanciar la hipoteca o apalancar la equidad sin su permiso notariado explícito. Estaban transformando mi propiedad única en un activo familiar legalmente discutible. Le di las gracias a Dahlia, colgué el teléfono e inicié inmediatamente el modo de bloqueo total desde la vigilancia. Me puse en contacto con las 3 principales agencias nacionales de crédito. Inicié una congelación permanente y dura de mi número de seguro social, bloqueando instantáneamente cualquier nueva línea de crédito, verificación de antecedentes o verificación de identidad. Presenté una solicitud urgente y acelerada a la Oficina de Registro del Condado para un informe integral de la cadena de actividad de títulos, exigiendo una alerta inmediata por cualquier gravamen no registrado, adendum pendiente o consulta no autorizada adjunta a mi parcela específica. Luego, recuperé los formularios de administración de propiedades falsificados en mi pantalla y superpuse los vectores de firma con mis propias firmas digitales verificadas auténticas. Los puntos de presión eran incorrectos. La velocidad de trazo estaba completamente equivocada y los ángulos de curva de las letras eran vacilantes.
Tomé capturas de pantalla de alta resolución de las discrepancias y las registré directamente en el directorio de evidencia. Cada mentira, cada trazo de pluma falsificado era un trozo de munición que estaba almacenando silenciosamente. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas y oscuras sombras distorsionadas sobre mis pisos de madera. Estaba terminando la auditoría de seguridad final en mi cuenta corriente principal cuando una nueva notificación urgente sonó ruidosamente en la pantalla de mi computadora portátil. Era una alerta de alta prioridad automatizada del principal prestamista hipotecario que tenía la nota de mi loft. El asunto estaba escrito en texto rojo atrevido e implacable. Decía que se había recibido una solicitud para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Hice clic en el enlace seguro. Mi corazón se adormeció al impacto inicial, operando únicamente con adrenalina fría. Alguien había eludido con éxito los filtros iniciales de verificación de identidad, probablemente utilizando mis datos personales robados y el documento de poder altamente manipulado. Habían iniciado una solicitud formal para pedir prestada una gran suma de dinero contra la equidad que ya había acumulado en el apartamento. Pero el detalle más devastador estaba enterrado en la página 4 del resumen de la solicitud, escondido silenciosamente bajo las instrucciones de desembolso. El destinatario previsto para el masivo retiro de efectivo no era una cuenta corriente personal. El beneficiario designado era una compañía de responsabilidad limitada registrada. Era la entidad corporativa específica exacta que Sloane había registrado para su marca de estilo de vida fallida y en bancarrota. No solo estaban tratando de robar el espacio físico. Estaban intentando activamente drenar el sustento financiero de mi hogar para financiar su delirio espectacular. Me reuní con Dahlia Knox en un stand en un rincón tenuemente iluminado de un tranquilo bar clandestino en el centro, a solo 3 cuadras de las oficinas de Vance Title. El aire interior olía a cáscara de naranja amarga y a bourbon caro. Ella no se molestó con un menú. Deslizó una delgada carpeta de manila sobre la pulida mesa de caoba. Dentro había copias impresas de las anomalías que había marcado durante su turno en Lantern Scroll. Dahlia tomó un sorbo lento de su bebida y me miró directamente a los ojos. Explicó que los aficionados intentan falsificar un gran documento, entran en pánico y, inevitablemente, son atrapados. Mi familia no estaba jugando un juego de aficionados. Estaban ejecutando un asedio sofisticado y multifacético. Estaban probando agresivamente múltiples debilidades estructurales en mi perímetro legal. Si bloqueaba con éxito un camino, tenían 2 rutas alternativas más ya en movimiento. Levantó 3 dedos, contando sus vectores de ataque. Punta 1 fue la ocupación física, estableciendo una tenencia formal a través de formularios de gestión falsificados y la convergencia del correo comercial de Sloane para crear una huella residencial legalmente vinculante. Punta 2 fue la ingeniería social, con Valerie controlando la narrativa tan completamente que toda nuestra comunidad se volvería en mi contra si me atrevía a luchar. Punta 3 fue el golpe financiero. La línea de crédito con garantía hipotecaria diseñada para drenar la propiedad antes de que siquiera me diera cuenta de que las venas habían sido cortadas. Abrí mi computadora portátil de trabajo allí mismo en el stand de cuero. Necesitaba conectar las huellas digitales inmediatamente. Recuperé los datos brutos de la cabecera de la alerta de solicitud de préstamo con garantía hipotecaria que había recibido antes en el día. Ejecuté un rastreo estándar en la dirección de protocolo de Internet de origen. No rebotó a la casa suburbana de mis padres esta vez. La etiqueta geográfica la situó en un parque industrial comercial en el borde absoluto de los límites de la ciudad. Era la dirección exacta de la antigua tienda de reparación de automóviles de mi padre. Mi mente se centró en un comentario aparentemente intrascendente que Grant había hecho en la cena de bienvenida meses antes. Había presumido ruidosamente a la mesa sobre haber adelantado el efectivo para mejoras de fontanería estructurales y estructurales antes de que metiera mis muebles. Inicié sesión en el portal de acceso público del secretario del condado y ejecuté una búsqueda de comodines de su nombre contra mi número de parcela específico. Ahí estaba. Se había redactado un aviso preliminar de un gravamen de mecánico. La factura escaneada adjunta reclamaba decenas de miles de dólares en mano de obra de contratación y materiales en bruto. Hice zoom para examinar el membrete del proveedor en la factura digital. Pertenecía a una compañía de responsabilidad limitada que nunca había oído antes. La lista detallada era una obra maestra de ficción absoluta.
reclamaba $12,000 por subsuelo reforzado, $8,000 por paneles eléctricos comerciales mejorados y otros $5,000 por desvíos de plomería personalizados. Ejecuté una búsqueda rápida en el registro corporativo a través de la base de datos estatal. El agente registrado para esa oscura compañía fantasma era Grant. No había contratado a ningún contratista. No había pagado por ni un solo metro de cable de cobre. Había generado una factura fraudulenta de su propia corporación fantasma, facturando a mi propiedad por renovaciones fantasma para fabricar un interés financiero documentado en el loft. Mientras tanto, la manipulación psicológica estaba evolucionando hacia ficción financiera documentada. Mientras estaba sentada frente a Dahlia, mi teléfono vibró fuertemente con un mensaje de texto reenviado de una prima comprensiva. El mensaje era un párrafo masivo y dramático escrito por Valerie circulado a toda la red familiar extendida. En él, mi madre afirmaba explícitamente que había avanzado generosamente el pago inicial completo de mi loft directamente de sus propios ahorros de jubilación. Estaba pintando activamente mi ganada independencia financiera como su propio logro caritativo, enmarcándome como una niña desagradecida e inestable que intentaba robar el huevo de oro familiar. Sentí una fría y calculada rabia asentarse profundamente en mi pecho. No le envié un mensaje de texto a mi prima. En cambio, accedí a mi portal bancario seguro y saqué el historial completo de transferencias de cables de la fecha de cierre inmobiliario. Cada centavo de ese pago inicial era rastreable forensicamente. Resalté los depósitos entrantes. La mitad del capital provino directamente de mi cuenta de nómina de Vance Title, compuesta enteramente de mi salario base y pago por peligros de despliegues de campo. La otra mitad provino de la liquidación legal de un bono municipal que había cobrado 2 meses antes del cierre. Mirando el registro digital de ese bono específico, una extraña discrepancia finalmente llamó mi atención. Recordé cuán ferozmente Valerie había custodiado mis documentos físicos a lo largo de los años. Había guardado ese certificado específico dentro de una caja fuerte de acero pesado en el armario de su dormitorio. Solo me lo entregó hace 5 años porque Vance Title requería divulgaciones financieras originales para mi autorización de seguridad federal. Me lo había entregado con una sonrisa tensa y resentida, diciéndome que estaba cobrando casualmente décadas de trabajo duro. Pero cuando hice clic en los documentos de vencimiento originales que había solicitado al corredor, el papeleo contaba una historia completamente diferente. El bono había sido comprado décadas atrás, financiado enteramente por un fideicomiso familiar privado. Los términos legales indicaban explícitamente que los fondos debían desembolsarse directamente a mí y solo a mí. Al cumplir mi 30 cumpleaños, Valerie no había ahorrado ni un centavo de ese dinero. Simplemente había ocultado su verdadero origen durante toda mi vida adulta, utilizando mi propia herencia como arma al pretender que era un gran regalo financiero de su propio bolsillo. Mi abuela me había dejado un salvavidas para asegurar que pudiera escapar, y mi madre había pasado años convenciéndome con éxito de que era un pesado arrendamiento del que ella tenía el otro extremo. Cerré la pestaña bancaria y abrí mi aplicación de redes sociales. Necesitaba ver hasta dónde había llegado Sloane con el engaño. Su página de negocios era una clase magistral en manifestación agresiva y fraude al consumidor. Había publicado 3 nuevas vistas previas de vídeo en las últimas 4 horas. Filmó tomas cerradas y ambiguas del ladrillo visto y las altas ventanas industriales, evitando cuidadosamente cualquier ángulo amplio que revelara mis muebles personales. Los pies de foto estaban escalando peligrosamente. Ya no solo hablaba de empezar de nuevo. Estaba movilizando activamente capital externo. Anunció con orgullo una fecha de gran inauguración para su nuevo estudio de contenido premium, etiquetando a fotógrafos locales de alta gama y prometiendo a sus restantes inversores escépticos que esta nueva ubicación insignia resucitaría su marca. Pero la evidencia más condenatoria estaba en la sección de comentarios. Vi respuestas de propietarios de pequeñas empresas locales que confirmaban que ya habían transferido depósitos de seguridad no reembolsables de $500 cada uno para asegurar acceso anticipado al espacio del estudio. Estaba dirigiendo una estafa financiera masiva y utilizando mi dirección física como cebo. Dahlia se inclinó sobre la pequeña mesa, golpeando una uña perfectamente cuidada contra la madera oscura para devolver mi atención al momento presente. Metió la mano en su bolso y me entregó una última hoja de papel.
Era una fotografía ligeramente borrosa de un recibo comercial que le pasó silenciosamente un contacto de confianza que manejaba la logística para las compañías de staging locales. Tomé el papel y lo sostuve bajo la tenue luz del bar. Era una confirmación de reserva de camión de mudanzas comercial pesado reservado. El nombre del cliente registrado era Sloane. La dirección de destino final era mi loft. Miré la fecha exacta en que la compañía de alquiler procesó la reserva. Estaba reservado exactamente 14 días antes de la mañana en que aparecieron en mi pasillo con la palanca de acero. La realización me golpeó con la fuerza precisa y asombrosa de un golpe físico. No habían venido a mi puerta esa mañana temprano a negociar un arreglo. No habían venido a tener una conversación familiar difícil o a rogar agresivamente por un favor temporal. Las publicaciones en redes sociales, los sellos de notario falsificados, las facturas de renovación fantasma y las solicitudes de préstamo fraudulentas eran parte de un cronograma sincronizado y meticulosamente planificado. Habían programado el camión de mudanzas con 2 semanas de anticipación. Habían marcado el día y la hora exactos en que tenían la intención de ejecutar la adquisición hostil. Cada acción criminal fue premeditada, calculada y firmada en tinta mucho antes de que mi madre recogiera esa herramienta de acero. Doblé el recibo comercial por la mitad y lo puse con cuidado en mi bolso de cuero. Le di las gracias a Dalia, pagué la cuenta del bar y salí al aire fresco y cortante de la noche. El pánico persistente se había ido por completo ahora, reemplazado enteramente por la claridad estéril y absoluta de un profesional experimentado que prepara una auditoría final devastadora. Habían construido una casa de cartas masiva e intrincada directamente en la línea de mi propiedad, y yo estaba a punto de sacar la carta inferior. No dejé caer el martillo de inmediato. En el mundo de alto riesgo de la recuperación de activos, la confrontación prematura es un error fatal. Si acorralas a un animal desesperado sin entender exactamente de qué está huyendo, te morderá hasta el hueso. Necesitaba conocer la profundidad exacta del abismo en el que caía mi familia. Para desmantelar sistemáticamente su asedio, tenía que cuantificar su desesperación. Utilicé el portal público de impuestos a la propiedad del condado durante mi hora de almuerzo. Recuperé la evaluación y el historial de pagos de la casa suburbana de 4 dormitorios en la que crecí. La pantalla cargó, poblando filas de avisos rojos brillantes de morosidad. Mi padre no había pagado los impuestos a la propiedad en 3 años. Estaba ocultando una enorme deuda fiscal acumulada. Peor aún, un catastrófico pago global sobre una hipoteca secundaria que había solicitado en secreto vencía en exactamente 45 días. La casa suburbana no solo estaba bajo el agua. Se estaba hundiendo activamente hacia una inminente ejecución hipotecaria. Cambié mi búsqueda a los registros del Tribunal Civil del Condado. Ingresé el nombre de Valerie. Tomó menos de 2 minutos encontrar las sentencias. Se estaba ahogando bajo el peso aplastante de tarjetas de crédito minoristas al máximo y cuentas de cobro médicas agresivamente finalizadas. Durante años, había curado meticulosamente una imagen de cómoda estabilidad de clase media, asistiendo a almuerzos de la iglesia y organizando cenas festivas mientras se ahogaba silenciosamente bajo una montaña de deudas ocultas. Siempre había girado una sutil narrativa de que yo era la hija fría y distante que les debía mi éxito a la familia. Ahora entendía la arquitectura de sus viajes de culpa. No solo estaba protegiendo a mi hermana. Me estaba preparando para ser la salvadora financiera cuando su casa de naipes se derrumbara inevitablemente. Las piezas se encajaron con aterradora claridad. El loft nunca fue destinado simplemente a servir como un fondo estético temporal para que Sloane filmara sus vídeos de redes sociales. Era una vía de escape totalmente realizada. Era un bote salvavidas diseñado para llevar a los 3 cuando el banco finalmente llegara a ponerle candado a su puerta principal. Tenían la intención de mudarse, ocupar físicamente mi espacio y usar la línea de crédito hipotecaria fraudulenta para pagar sus deudas suburbanas. Estaban tratando de vaciar mi vida para construir un refugio para sus propios fracasos. Sloane fue el catalizador inmediato, la vanguardia desesperada de su invasión. Profundicé en la huella digital de su estudio de contenido premium recién anunciado. Evité sus publicaciones públicas y encontré el portal de reservas que había vinculado en un directorio de negocios oculto. Había aceptado formalmente depósitos de seguridad no reembolsables de 2 clientes locales de alto perfil.
Los contratos prometían acceso exclusivo total a las sesiones de fotografía de marca de una semana programadas para comenzar el próximo mes. Había vendido miles de dólares en aire, confiando enteramente en la suposición de que me habrían desalojado o roto mi voluntad para entonces. La amenaza teórica se volvió física precisamente a las 5:15 de esa tarde. Salí por las pesadas puertas de vidrio del edificio Van Zettel S. Lucien y me dirigí al garaje de estacionamiento para empleados. El aire de la tarde era fresco y mordaz. Mientras me acercaba a mi sedán, una sombra se desprendió del pilar de hormigón cerca de mi parachoques. Grant se interpuso directamente en mi camino, bloqueándome efectivamente el acceso a la puerta del conductor. Su rostro estaba sonrojado, la piel alrededor de sus ojos tensa por el pánico reprimido y la creciente ira. No parecía el patriarca seguro que casualmente había pedido mis planos meses atrás. Parecía un hombre acorralado sin tiempo. No ofreció un saludo. Se abalanzó, arrojando una pila gruesa y arrugada de facturas impresas en mi espacio personal. Su voz era un gruñido bajo y agresivo que resonaba en las paredes de hormigón de la estructura de estacionamiento. Me dijo que había puesto sudor real y trabajo pesado en mi propiedad. Afirmó que había gastado su propio dinero duramente ganado asegurándose de que el loft fuera seguro y funcional. Exigió que dejara de ser un desagradecido y reconociera legalmente su participación equitativa en los bienes raíces. Me quedé perfectamente quieta, dejando que su ira me invadiera como una ola fría. No parpadeé. No levanté la voz. Simplemente extendí la mano y tomé la pila arrugada de papeles de su mano temblorosa. Hojeé las páginas. Eran más gravámenes de mecánico fabricados y recibos de ferretería inflados. Pero justo en medio de la pila, una única factura legítima de copia al carbono amarilla captó mi atención. Dejé de respirar por una fracción de segundo. Era una factura de un almacén de suministros de cerrajería comercial. Detallaba la compra de un cilindro de cerrojo de alta resistencia. El modelo exacto que se había instalado originalmente en la puerta de mi loft antes de que lo cambiara. Miré la fecha de transacción impresa en la esquina superior derecha del papel amarillo. La compra fue fechada 9 días antes de que siquiera me sentara en la compañía de títulos para firmar los documentos de cierre finales. Mi padre había comprado y preparado silenciosamente el hardware de cerradura de repuesto para una propiedad que ni siquiera poseía legalmente todavía. En su ira ciega por demostrar su contribución financiera, acababa de darme la pistola humeante absoluta. Había proporcionado involuntariamente prueba documentada de que su plan para controlar el acceso a mi hogar fue premeditado mucho antes de que la tinta se secara en mi escritura. Doblé la factura amarilla pulcramente, la deslicé en el bolsillo de mi blazer y le devolví el resto de la basura arrugada. Lo miré directamente a los ojos, le dije que se alejara de mi vehículo y presioné el botón de desbloqueo en el llavero. Estaba demasiado aturdido por mi absoluta falta de reacción emocional para detenerme. Entré, cerré las puertas y salí del garaje, dejándolo solo en la tenue luz fluorescente. A la mañana siguiente, traje oficialmente el trueno. Entré en las oficinas del centro de Jona Mercer, un despiadado litigante de bienes raíces con el que había trabajado en una docena de casos de fraude corporativo. Él no me preguntó cómo me sentía. Me preguntó por el directorio de evidencia. Le entregué la unidad cifrada. En 2 horas, Jona estaba despachando demandas agresivas y legalmente vinculantes de preservación de datos por toda la ciudad. Envió cartas formales de falta de seriedad al prestamista de la hipoteca secundaria, ordenándoles legalmente que congelaran y retuvieran cada mordisco de datos relacionados con la solicitud de garantía hipotecaria fraudulenta. Envió una demanda formal a la oficina de administración del edificio, ordenándoles explícitamente que aseguraran todos los registros del servidor, los formularios de registro falsificados y los registros de comunicación digital. Subpuenó el registro de notarios del condado, exigiendo el libro de registro físico oficial perteneciente a Grant Reed. Estaba asegurando el campo de batalla, asegurando que mi familia no pudiera quemar el rastro de papel antes de que el juez lo viera. La presión estaba aumentando hasta un punto de ruptura, estirándose apretada como un alambre de piano, lista para romperse. Regresé a mi loft esa noche, revisando la cerradura inteligente de servicio pesado antes de entrar. Al dejar mis llaves en el mostrador, mi teléfono vibró con una notificación de mensaje directo.
Era de la vecina del pasillo, la misma mujer que había abierto su puerta con una cámara durante el asalto matutino. El mensaje era breve. Simplemente decía que había estado revisando sus archivos personales de la cámara del timbre después del incidente y pensó que necesitaba ver esto inmediatamente. Adjunto había un archivo de vídeo comprimido. Toqué la pantalla para reproducirlo. El metraje era granulado, tomado con la luz tenue del modo nocturno del pasillo. La marca de tiempo en la esquina inferior marcaba las 2:11 de la mañana. La fecha era exactamente 3 semanas antes de la mañana en que mi madre apareció con la palanca de acero. El vídeo mostraba el pasillo fuera de mi puerta. Estaba completamente en silencio. Entonces una figura entró en el encuadre. Era Grant. Llevaba una chaqueta oscura, moviéndose con un silencio espeluznante y practicado. Se acercó a mi puerta, sacó una pequeña tarjeta llave de plástico blanco de su bolsillo y la presionó contra el panel del sensor electrónico sobre la manija. Una pequeña luz verde parpadeó en el sensor. El mecanismo de bloqueo electrónico se enganchó con un suave clic. No abrió la puerta. Simplemente se quedó allí en medio de la noche, mirando la manija, verificando que su tarjeta de acceso clonada eludiera con éxito mi seguridad. Sonrió una sonrisa tensa y escalofriante en la oscuridad, se dio la vuelta y caminó silenciosamente por el pasillo. Tenía la llave. Tenía el acceso. Habían estado parados justo fuera de mi dormitorio mientras yo dormía, esperando el momento perfecto para derribar la puerta y reclamarla como propia. La invitación llegó un martes por la tarde a través de un breve mensaje de texto de Valerie. Me pidió que me reuniera con ellos para cenar, prometiendo que simplemente podríamos sentarnos y terminar esto tranquilamente. Afirmó que no quería escalar más las cosas y que la familia simplemente quería paz. Me senté en la austera oficina de paredes de vidrio de Jonah Mercer y le mostré la pantalla brillante de mi teléfono. Jonah se reclinó en su pesada silla de cuero, juntando los dedos. Me aconsejó que aceptara la invitación, pero insistió firmemente en acompañarme como su abogado. Me advirtió que no iba a entrar en una reconciliación sincera. Iba a entrar en una habitación llena de humo espeso y tóxico, y él necesitaba estar allí para asegurarse de que no me sofocara con sus disculpas desesperadas. Nos reunimos en un comedor privado en un restaurante italiano apagado y caro en el lado oeste de la ciudad a las 7 de la tarde. La atmósfera en la pequeña sala tenuemente iluminada era sofocantemente pesada. Valerie ya estaba en medio de una gran actuación cuando cruzamos las puertas de roble. Estaba sentada a la cabecera de la larga mesa, secándose dramáticamente los ojos perfectamente secos con una servilleta de lino blanco. Grant se sentó a su lado, frotándose las sienes y suspirando pesadamente, interpretando el papel del patriarca agotado que solo quería que su familia fracturada estuviera completa de nuevo. Frente a ellos estaba Sloane. Ella no se molestó en fingir que estaba triste. Me miró con puro veneno sin adulterar, mirándome como si el inminente colapso de su vida en línea completamente fabricada fuera mi culpa maliciosa personal. Me senté. Jonah tomó el asiento vacío directamente a mi derecha, colocando deliberadamente una delgada cartera de cuero negro sobre el centro de la mesa. Él no pidió una bebida. Yo tampoco. El camarero sirvió agua helada y se retiró apresuradamente, claramente sintiendo la temperatura absoluta cero que irradiaba de nuestro extremo de la mesa. Valerie comenzó el sermón casi de inmediato. Habló con voz baja y temblorosa sobre cómo la familia nunca debería involucrar abogados, cómo la sangre era inherentemente más espesa que las escrituras de propiedad, y cómo todos solo necesitábamos encontrar un compromiso razonable. Sugirió un acuerdo amplio y silencioso. Propuso que yo retirara todas mis agresivas solicitudes de preservación de datos y les permitiera retirar con gracia sus consultas de corrección de títulos. A cambio, yo simplemente tenía que otorgar a Sloane un contrato comercial de 12 meses a una tarifa familiar muy reducida. No dije una sola palabra. Giré la cabeza ligeramente y miré a Jonah. Jonah abrió su cartera de cuero, deslizando una sola hoja de papel en blanco sobre la pulida madera. No levantó la voz. Habló con la aterradora cadencia plana de un cirujano a punto de hacer una incisión fatal. Evitó la manipulación emocional y les preguntó directamente de dónde se originó la contribución financiera inicial para el apartamento.
Pidió con calma que explicaran en el registro oficial la fuente exacta del dinero que Valeria había estado reclamando ruidosamente a todos en nuestro círculo familiar extendido que había proporcionado para mi pago inicial. Valeria se puso rígida. Su temblorosa persona de víctima frágil desapareció en una fracción de segundo, reemplazada por una hostilidad rígida y defensiva. Exclamó que era dinero familiar, protegiendo ferozmente la mentira. Jonah presionó más fuerte, su tono completamente desprovisto de empatía. Pidió los números de ruta bancaria, las fechas de retiro específicas y los registros de impuestos de este supuesto monumental regalo financiero. Valerie golpeó su mano abierta contra la pesada mesa de roble. La cubertería de plata tintineó bruscamente contra los platos de porcelana. En ese instante, perdió el control total de su narrativa cuidadosamente curada. Su rostro se sonrojó de un rojo profundo y feo, y gritó que el dinero de su madre se había dejado para la supervivencia de toda la familia, no solo para que una hija egoísta y desagradecida lo acaparara para sí misma. El silencio que siguió a su exabrupto fue absoluto y ensordecedor. La verdad colgaba en el aire viciado, fea e innegable. Fue una confesión violentamente arrastrada a la dura luz. Cuando mi abuela falleció hace 10 años, Valeria había actuado como la única ejecutora de la herencia. Siempre me habían dicho que no quedaba nada más que muebles viejos y algunas baratijas sentimentales. Pero Valeria había ocultado deliberadamente una carta escrita a mano y una cuenta de bono municipal de alto rendimiento específica que estaba legalmente designada enteramente a mi nombre. Había robado mi herencia en el momento en que la tierra se asentó sobre la tumba. Había enterrado el papeleo, guardado el secreto, y luego pasado la siguiente década tratando lentamente de encontrar cómo drenarlo, todo mientras me convencía con éxito de que le debía una deuda impagable por cada trozo de éxito que lograba. Grant no parecía avergonzado de su esposa. Se inclinó hacia adelante, agresivamente, defendiendo el robo histórico. Declaró sin rodeos que el dinero debería haberse liquidado y utilizado para salvar su casa de la ejecución hipotecaria hace años. Argumentó con aterradora sinceridad que era fundamentalmente incorrecto que cientos de miles de dólares permanecieran muertos y bloqueados en una cuenta financiera y más tarde en un loft de lujo mientras el resto de la familia se ahogaba en deudas acumuladas. Realmente creía que mi seguridad financiera no era más que un activo comunal que simplemente aún no habían podido cobrar. Me miró con profundo y amargo resentimiento, furioso de que yo hubiera asegurado inconscientemente mi propio bote salvavidas mientras su barco se inundaba. Ese fue el momento exacto en que Sloane se rompió por completo. La fina y brillante capa de su pulida personalidad de Internet se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irregulares. Saltó de su silla y se inclinó forzadamente sobre la mesa, su rostro contorsionado por puro y sin filtrar pánico. Gritó que ya le había prometido a sus nuevos inversores el loft. Chilló que había firmado contratos vinculantes y aceptado miles de dólares en depósitos no reembolsables de clientes comerciales, todo basado enteramente en la estética de mi casa. Lloró que si perdía este espacio físico, su marca quedaría permanentemente destruida. Que sería demandada por fraude comercial masivo y que cada capa de su supuesto éxito se evaporaría instantáneamente. Exigió que le entregara las llaves allí mismo para salvarla de las devastadoras consecuencias legales de sus propias mentiras espectaculares. Me senté perfectamente quieta en mi silla, absorbiendo la pura magnitud de su delirio colectivo. Por primera vez absoluta en mis 34 años de vida, vi la completa y horrible arquitectura del atraco. Era una tormenta tóxica perfecta. Era el ilimitado derecho de mi madre y el robo histórico. Era la aplastante ruina financiera secreta de mi padre. Era el pánico frenético y desesperado de mi hermana por mantener una reputación falsa. Todos sus grandes fracasos individuales habían cruzado perfectamente en una coordenada específica en el mapa, mi nombre, mi propiedad. Nunca fui una hija o una hermana para ninguno de ellos. Era una víctima designada destinada a absorber su impacto. El aire en el comedor privado estaba espeso con su respiración pesada y frenética. Habían puesto todas sus demandas feas y desesperadas sobre la mesa, esperando que finalmente me rompiera, esperando que el condicionamiento de por vida de la culpa familiar finalmente forzara mi cumplimiento final. Jonah no los dejó decir una palabra más. Metió la mano en su cartera una última vez. No gritó. Su voz era más fría que el hielo derretido en los vasos de agua sin tocar. Miró directamente a mi padre. Declaró que esa misma tarde,
Un juez del condado había ordenado la producción inmediata del diario de notario público oficial registrado a Grand Reed. Jonah se inclinó, apoyando sus antebrazos sobre la mesa, fijando sus ojos sin piedad en el rostro repentinamente pálido y sudoroso de mi padre. Anunció que su equipo de investigación había revisado personalmente cada entrada de los últimos 12 meses. No había ni una sola línea, ni una sola firma, ni una sola huella dactilar en ese registro oficial completo que coincidiera con el número de registro estampado en la solicitud de residencia falsificada de Sloane. Me alejé de ese comedor privado, esperando que el peso aplastante de la exposición finalmente lo rompiera. Jonah había desmantelado quirúrgicamente el registro de notario de mi padre. En cualquier universo racional, atrapar a un hombre falsificando registros estatales oficiales obligaría a una retirada total e inmediata. Pero subestimé fundamentalmente la aterradora velocidad de su desesperación. Cuando le quitas el último vestigio de negación plausible de un narcisista, no se disculpan. Redoblan la apuesta. Simplemente cambian el campo de batalla. Se dieron cuenta de que ya no podían ganar en el frente administrativo. El rastro de papel estaba demasiado asegurado, las marcas de tiempo digitales demasiado rígidas. Así que menos de 48 horas después de esa cena, abandonaron el ángulo de la falsificación y lanzaron un ataque directo y letal contra mi cordura personal. La notificación oficial llegó a través de un mensajero directamente a mi escritorio en Vance Title Resolution. Era una petición civil de emergencia presentada en el tribunal del condado. Rompí el sello y escaneé el texto legal fuertemente formateado. Mi sangre se convirtió en hielo absoluto. Ya no reclamaban un simple malentendido sobre un contrato de arrendamiento. Habían presentado una declaración jurada firmada alegando que yo había hecho un acuerdo verbal vinculante para otorgar a Sloane una tenencia indefinida, pero fue la justificación de este supuesto contrato verbal lo que me quitó el aliento. La petición declaraba explícitamente que la familia estaba interviniendo porque yo estaba sufriendo activamente una grave crisis de salud mental no documentada. Afirmaban que los agotadores 18 meses de despliegues de campo en zonas de desastre habían fracturado gravemente mi estabilidad psicológica. Pintaron una imagen horrible y totalmente fabricada de mí como una mujer paranoica y errática que ya no podía manejar sus propios asuntos de manera segura o vivir sola. La declaración afirmaba que la mudanza de Sloane era en realidad una misión de rescate desesperada, una intervención familiar que yo había suplicado entre lágrimas antes de que mi condición se deteriorara en hostilidad total. Era el golpe más sucio y espectacularmente vicioso que podrían haber diseñado. Ya no solo estaban tratando de robar mi propiedad. Estaban intentando activamente ejecutar mi credibilidad profesional y personal. En mi línea de trabajo, analizar carteras de riesgo multimillonarias requiere una reputación inquebrantable de juicio objetivo y racional. Si mi propia familia lograba ingresar un registro legal público alegando que estaba mentalmente comprometida, no solo perdería el apartamento. Terminaría instantáneamente mis autorizaciones de seguridad federales y destruiría toda mi carrera. Si sonaba loca, entonces mi evidencia meticulosamente reunida de su fraude sería desestimada como las delirios obsesivos y paranoicos de una mujer enferma. Las repercusiones fueron inmediatas y sofocantes porque la petición civil invocaba una disputa de derechos de inquilinos junto con una preocupación por el bienestar. El administrador del edificio estaba legalmente paralizado. Kevin de la oficina de administración me llamó, su voz tensa con profunda incomodidad legal. Me informó que la asociación del edificio estaba obligada por las regulaciones estatales de vivienda a programar una audiencia administrativa interna acelerada con respecto a los derechos de acceso temporales. Si Sloane ganaba este paso preliminar, se le otorgaría un derecho provisional legalmente impuesto a entrar y ocupar mi apartamento mientras la demanda civil más amplia se arrastraba por el lento sistema judicial del condado. Ese era su objetivo final. Si lograban meter un pie dentro de mi puerta con la bendición temporal de un juez, sacarla llevaría años y miles de dólares que no tenía. Las paredes de mi vida comenzaron a cerrarse rápidamente. Valerie no solo presentó los documentos judiciales. Ella armó agresivamente su red social para construir la narrativa. Pasaba sus días trabajando los teléfonos, llamando a cada tía, tío, primo y viejo amigo de la familia en su extensa lista de contactos. Usaba su voz más llorosa y trágica. Les decía a todos que su hija mayor estaba profundamente enferma. Tejió un cuento trágico de una madre que intentaba desesperadamente monitorear y proteger a una niña que estaba perdiendo el control de su realidad.
Sentí los efectos venenosos de su campaña 3 días después. Estaba haciendo fila en una cafetería local, absolutamente agotada, esperando pedir un espresso o negro. Sentí una mano suave tocar mi hombro. Me di la vuelta para encontrar a la señora Gabel, una mujer que había asistido a la iglesia de mi madre durante 20 años. Me miró con una expresión empalagosa y exageradamente lastimera. Inclinó la cabeza, bajando la voz a un susurro teatral que la mitad del café podía oír. Me dijo que había hablado con mi madre. Dijo que estaba orando por mi recuperación mental. De hecho, extendió la mano tratando de apretar mi brazo y me dijo que alejar a mi amorosa hermana durante una crisis psiquiátrica era un error que lamentaría profundamente. Cada músculo de mi cuerpo se contrajo. El impulso de gritar, de arrastrarla a la acera y explicarle a la fuerza las estampas de notario falsificadas y los gravámenes inmobiliarios falsos, era violentamente abrumador. Quería destrozar la narrativa de mi madre allí mismo en medio de la cafetería, pero miré los ojos simpáticos y completamente adoctrinados de la señora Gabel, y una realización fría y brutal me inundó. Valerie ya había ganado la guerra social. No había cantidad de lógica, ni pila de documentos, ni explicación racional que pudiera deshacer instantáneamente la mentira de una madre llorosa. Si reaccionaba con la ira que realmente sentía, solo confirmaría visualmente su historia exacta. Me vería exactamente como la mujer inestable y agresiva que Valerie afirmaba que era. Di un paso atrás, retirando completamente mi brazo de su agarre. No sonreí. No me defendí. Simplemente le dije que tuviera una buena mañana, me di la vuelta, recogí mi café y salí al viento helado. Fue una elección increíblemente dolorosa, cortar mi necesidad humana fundamental de ser entendida por mi comunidad. Tenía que dejar que todos creyeran que estaba rota. Tenía que dejar que mi madre interpretara a la mártir. Bloqueé intencionalmente mi orgullo y vertí cada onza de mi fuerza vital restante directamente en el archivo de contraataque. La vindicación social no significaba absolutamente nada si perdía el techo sobre mi cabeza. Necesitaba una masacre legal, no una disculpa pública. Tras bambalinas, mis aliados elegidos estaban operando con aterradora eficiencia. Dahlia Knox eludió las demoras burocráticas estándar en la oficina del registrador del condado. Aprovechó cada favor profesional que había acumulado durante una década en la industria de títulos para obtener copias físicas, fuertemente selladas con sellos oficiales del Estado, probando inequívocamente que ningún otro ser humano había poseído jamás una participación fraccional en la escritura. Mientras tanto, Jona Mercer estaba acorralando despiadadamente al prestamista de la hipoteca secundaria. Obligó legalmente al Departamento de Fraude del banco a publicar las marcas de tiempo digitales internas exactas de la solicitud de garantía hipotecaria. El registro de datos demostró que el préstamo fue iniciado desde la dirección de protocolo de Internet del garaje comercial de mi padre precisamente en un momento en que las lecturas de mi tarjeta de trabajo probaban que estaba físicamente encerrada dentro de la sala segura del servidor de títulos. De propiedad al otro lado de la ciudad. Era una coartada hermética e indiscutible contra su falsificación financiera. Abajo en mi edificio, Kevin, a pesar de tener las manos atadas por la próxima audiencia administrativa, hizo la única cosa crítica que necesitaba. Archivó silenciosamente el archivo maestro sin editar de las imágenes de la cámara de seguridad del mañana en que atacaron mi puerta. Preservó el vídeo de alta definición de mi madre empuñando la pesada palanca de acero y mi padre aferrándose a la tarjeta de acceso clonada. Asegurando que el archivo digital no pudiera ser misteriosamente corrompido o eliminado automáticamente por el protocolo de sobrescritura de 30 días del servidor. Estábamos construyendo una fortaleza impenetrable de datos duros mientras mi familia continuaba construyendo felizmente su castillo de mentiras emocionales. Estaba sentada en la isla de mi cocina a las 9 de un jueves por la noche revisando la estrategia de audiencia de Jona cuando el fuerte intercomunicador de mi pared gritó de repente. Caminé y presioné el botón de audio. La voz del guardia de seguridad nocturno crepitó a través del altavoz barato. Sonaba muy apenado. Me dijo que había un servidor de procesos legales en el vestíbulo exigiendo legalmente acceso a mi piso para entregar documentos judiciales oficiales. Le dije al guardia que lo hiciera subir. Ya sabía que la audiencia administrativa estaba programada. Asumí que era simplemente el aviso formal de la fecha y hora exactas. Abrí mi puerta principal.
Un hombre cansado con una chaqueta cortavientos barata me entregó un grueso sobre amarillo, me pidió que confirmara mi nombre y apellido, y se dirigió rápidamente hacia el ascensor. Cerré la puerta, deslicé el pesado cerrojo cerrado y abrí la parte superior del sobre. Saqué una pesada pila de papeles legales engrapados. No era el aviso de la audiencia de la asociación del edificio. Era una nueva reclamación civil agresivamente escalada. Grant había presentado formalmente una demanda masiva por el reembolso inmediato de $55,000. La lista detallada y fabricada reclamaba costos extensos por renovaciones estructurales, mano de obra de fontanería de emergencia y servicios de contratación familiar general. Pero el párrafo final era el verdadero veneno letal. La demanda solicitaba formalmente al Tribunal del Condado que impusiera un gravamen de mecánico inmediato y gravoso directamente contra el título de mi apartamento hasta que se pagara la deuda fabricada. Estaban adjuntando legalmente sus números falsos a mi activo real. Era un movimiento calculado y devastador para congelar completamente mi propiedad, haciéndola completamente inalcanzable e intransferible mientras derribaban mis puertas. El asedio ya no estaba solo afuera en el pasillo. Había envuelto oficialmente sus pesadas cadenas completamente alrededor de la base de mi hogar. El mensaje de texto llegó a mi teléfono exactamente a las 6 de la tarde la noche antes de la audiencia administrativa. Era de Valerie. El tono del mensaje era abruptamente diferente de la campaña social agresiva y frenética que había estado librando durante semanas. Nombró un bar de cócteles de lujo tenuemente iluminado ubicado en el vestíbulo de un hotel boutique en el centro. Me prometió que si simplemente iba a reunirme con ellos, si finalmente estaba lista para ser razonable y comportarme como una hija adecuada, la familia retiraría inmediatamente todas las peticiones civiles y gravámenes mecánicos. Juró que podíamos mantener todo privado y resolver esto en silencio sin un juez. Reenvié la ubicación directamente a Jonah Mercer. No le pedí permiso. Simplemente le informé del lugar. Jonah respondió inmediatamente que me recogería en 20 minutos. Cuando mi familia eligió ese bar del hotel, estaban apostando por una dinámica psicológica específica. Querían una emboscada privada e íntima. Querían rodearme con ojos decepcionados, lágrimas y el peso sofocante de la culpa familiar de toda la vida. Esperaban que entrara en esa habitación sola, emocionalmente agotada, y lista para entregar mis llaves solo para detener la pesadilla. No esperaban que un experimentado litigante corporativo entrara justo a mi lado. Los encontramos sentados en un stand de cuero semicircular metido en el rincón más oscuro del bar. El ruido ambiental de los vasos de martini tintineantes y el jazz suave enmascaraban la pura tensión que irradiaba de su mesa. Valerie se había vestido de manera informal, vistiendo un cardigan sencillo, interpretando explícitamente el papel de la madre agotada y desconsolada. Grant se sentó rígidamente, sirviéndose un bourbon. Sloane golpeaba agresivamente sus uñas bien cuidadas contra la mesa de vidrio, sus ojos se movían nerviosamente hacia la entrada. Cuando Jonah se deslizó en el stand de cuero justo a mi derecha, colocando su elegante maletín negro sobre la mesa, la ventaja psicológica que pensaban tener se evaporó al instante. La mandíbula de Valerie se tensó. Su lágrima cuidadosamente ensayada se secó antes de que tuvieran la oportunidad de formarse. Grant se enderezó, su postura cambió de decepción paternal a hostilidad acorralada. Mi padre no perdió el tiempo fingiendo que esto era una reconciliación amorosa. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje y sacó 2 hojas de papel barato de impresora estándar. Deslizó las páginas grapadas por la pulida mesa de vidrio hacia mí. Era un acuerdo de conciliación sin notariar escrito a máquina. Miré las palabras. La pura y asombrosa audacia de sus demandas estaba impresa en tinta negra simple. El contrato estipulaba que a Sloane se le otorgaría un uso comercial inmediato y sin restricciones de la mitad oriental de mi loft para operar su estudio de contenido. Exigía que Valerie recibiera acceso permanente sin restricciones al dormitorio secundario para almacenamiento familiar designado. Finalmente, describía un plan de pago mensual estricto y no negociable en el que yo reembolsaría directamente a Grant los $55,000 de costos de inversión familiar completamente fabricados que afirmó haber gastado en mi propiedad. Si firmaba este papel, magnánimamente retirarían la demanda alegando que estaba mentalmente inestable. Estaban reteniendo mi cordura profesional como rehén a cambio de un contrato de arrendamiento permanente y un gran pago en efectivo.
No toqué el papel. Simplemente lo miré fijamente. El pesado silencio se extendió demasiado para Sloane. Su pulida y estética personalidad de Internet se fracturó por completo bajo el peso del rechazo silencioso. Se inclinó forzadamente sobre la mesa de vidrio, su rostro retorcido en una máscara fea de pánico puro y sin filtrar. Perdió completamente su tapadera. Gritó, manteniendo su voz lo suficientemente baja como para evitar alertar al camarero de que absolutamente necesitaba las llaves para mañana por la mañana. Confesó que hacía semanas ya se había colado en mi edificio a escondidas detrás de un repartidor. Había contratado a un equipo de fotografía profesional para filmar toda su campaña de marca de lujo justo en los corredores arquitectónicos principales de mi piso. Había construido todo su gran lanzamiento, aceptado depósitos financieros masivos de clientes de alto nivel, y prometido a sus restantes inversores escépticos una gran inauguración basada enteramente en la estética de mi loft específico. Si no tenía acceso legal al apartamento para mañana, sus clientes la demandarían por fraude comercial y todo el imperio de mentiras cuidadosamente construido se detonaría públicamente. Jonah la ignoró por completo. Extendió 2 dedos y acercó el acuerdo mecanografiado hacia él. Se ajustó sus gafas de montura plateada y miró directamente a mi padre. La voz de Jonah era lo opuesto a los gritos frenéticos de Sloane. Era suave, clínica y completamente letal. Le preguntó a Grant una pregunta logística muy simple. Preguntó cómo mi padre podía legalmente o incluso lógicamente exigir un reembolso financiero por instalar cerrojos comerciales de servicio pesado y subsuelos estructurales en fechas que ocurrieron 3 semanas completas antes de que el título de la propiedad fuera transferido legalmente a mi nombre. El rostro de Grant se puso de un rojo oscuro violento. La lógica ineludible de la pregunta lo acorraló al instante. Su temperamento, desgarrado por semanas de ruina financiera secreta y ejecución hipotecaria inminente de su propia casa, finalmente rompió su pesada correa. Golpeó su palma abierta contra la mesa de vidrio. El bourbon en su vaso salpicó sobre el borde. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con absoluto e inconfundible derecho, y gruñó directamente en mi cara. Gritó que las fechas en las facturas no importaban. Gritó que no importaba cuyo nombre estuviera en los documentos de cierre porque siempre iba a ser su lugar de todos modos. Toda la cabina se congeló. La música de jazz baja que sonaba desde los altavoces del techo pareció desaparecer por completo de mi audición. Fue la confesión que había estado esperando. Sin embargo, escucharla en voz alta se sintió como un cuchillo físico retorciéndose en mis costillas. Ya no era una discusión desesperada sobre un favor temporal. No era un malentendido sobre recursos familiares compartidos. Mi padre acababa de admitir explícitamente que mi apartamento nunca fue visto como mi logro personal. Antes de que firmara los documentos finales de la hipoteca, antes de que empacara mi primera caja de mudanzas, ya habían decidido colectivamente quitármelo. Habían mirado los años de mi agotador trabajo en zonas de desastre y simplemente vieron un pago inicial conveniente para su propia salvación. Valerie jadeó bruscamente, sus manos volaron para cubrirse la boca. Se dio cuenta instantáneamente de lo que su esposo acababa de hacer. Intentó frenéticamente hacer control de daños inmediato, tartamudeando que Grant solo estaba exhausto, que estaba usando una mala figura retórica, que mis palabras estaban siendo retorcidas por mi abogado agresivo. Jonah no la dejó terminar su frase. Tranquilamente cerró su maletín negro. No levantó la voz, pero la autoridad absoluta en su tono la silenció de inmediato. Les informó, hablando como si estuviera leyendo un informe meteorológico, que no se firmaría ningún acuerdo esta noche. Afirmó con calma que a las 9 de la mañana siguiente en la audiencia administrativa, ejecutaría formalmente amplias citaciones legales. Prometió forzar la producción inmediata de los diarios físicos de notario de Grant, los registros de acceso al edificio cifrados, probando la prueba de la tarjeta llave no autorizada nocturna. Los datos exactos del protocolo de Internet de la solicitud de hipoteca fraudulenta y el trazado financiero certificado de los bonos municipales. Me levanté del stand de cuero. Miré a las 3 personas sentadas frente a mí. 2 emociones distintas y abrumadoras chocaron dentro de mi pecho. La primera fue una profunda agonía hueca. Era la dolorosa muerte final de cualquier esperanza persistente que tuviera. Sabía con absoluta certeza en ese momento que mi familia nunca me había visto como un ser humano a quien amar, proteger o celebrar.
Era simplemente un recurso para cosechar, una pieza de maquinaria diseñada para mantener a flote su barco que se hundía. Pero envuelta firmemente alrededor de ese dolor había una frialdad glacial y absoluta. El periodo de duelo emocional había terminado oficialmente. La batalla final había llegado, y yo estaba totalmente lista para quemar sus ilusiones hasta los cimientos. Les di la espalda y salí del bar del hotel. Salí al aire frío y cortante de la noche, respiré profundamente el smog de la ciudad y me sentí verdaderamente despierta por primera vez en meses. No dormí ni un minuto esa noche. Me senté en mi sofá en la oscuridad, viendo los faros de los coches pasar sobre el distante puente del río. A las 4:48 de la mañana, la pantalla de mi teléfono celular iluminó la sala de estar oscura. Era una notificación de correo electrónico cifrado de Dahlia Knox. Abrí el mensaje. Dahlia se había pasado toda la noche llamando a favores extremos en los archivos de sucesiones del condado, excavando profundamente en los registros históricos sellados del cierre de la herencia de mi abuela. Adjunto al correo electrónico había un escaneo digital de alta resolución de un trozo de papel viejo y amarillento. Era la carta escrita a mano original de mi abuela. Hice zoom en la escritura cursiva. El texto era devastadoramente claro. Mi abuela había instruido explícitamente a los abogados de la herencia para que pusieran los bonos municipales en una cuenta altamente restringida solo a mi nombre. Pero fue su razonamiento lo que proporcionó el arma definitiva. Escribió que estaba ocultando intencionalmente este dinero de Valerie porque sabía que el derecho financiero imprudente de su hija finalmente destruiría a la familia. Escribió que este dinero estaba destinado a asegurar que yo tuviera un lugar seguro donde vivir que nadie en la familia pudiera quitarme jamás. Fue la pieza final y letal de munición. La carta aniquiló por completo la mentira de una década de Valerie sobre proporcionar generosamente el dinero familiar para mi pago inicial. Mientras el sol comenzaba a salir sobre los almacenes industriales, imprimí la carta, la deslicé en mi prístino archivo legal y me preparé para recuperar mi vida. La audiencia de orden judicial de emergencia se convocó exactamente a las 9 de la mañana dentro de una sala de arbitraje estéril sin ventanas en el juzgado del condado. El aire acondicionado tarareaba un bajo zumbido mecánico, una banda sonora apropiada para el desmantelamiento clínico de una familia. El representante legal de la administración del edificio se sentó en la parte de atrás, esperando que el magistrado presidente emitiera un fallo definitivo sobre los derechos de acceso temporales. Mi familia llegó 10 minutos antes, perfectamente vestidos para los papeles que tenían la intención de desempeñar. Valerie vestía un cardigan de color pastel suave, su maquillaje aplicado para hacerla parecer pálida, exhausta y profundamente preocupada maternalmente. Grant llevaba una gruesa carpeta de Manila contra su pecho, vistiendo un traje arrugado y la expresión de carga pesada de un padre llevado a su límite absoluto por un hijo inestable. Sloane se sentó entre ellos, con la cabeza inclinada, produciendo una sola lágrima perfectamente sincronizada cada pocos minutos. Estaban totalmente preparados para inundar la sala con emoción, esperando que la pesada marea del drama familiar borrara por completo la rígida estructura de la lógica y la ley. No entendieron que mi abogado, Jonah Mercer, no trataba con emociones. Se trataba exclusivamente de líneas de tiempo. Cuando el magistrado llamó a la sesión a la orden y pidió declaraciones de apertura sobre la petición civil de residencia temporal, Jonah ni siquiera miró a mis padres. Se levantó, abotonó su chaqueta de traje y caminó hacia el monitor de presentación. No contó una historia triste. Mostró una hoja de cálculo codificada por colores altamente organizada. Jonah comenzó con el origen absoluto del capital. Proyectó los registros de nómina de mi título de propiedad, destacando las extensas bonificaciones por pago por peligro ganadas durante 18 meses de despliegues en zonas de desastre. Mostró los registros exactos de transferencia bancaria de mi cuenta bancaria personal directamente a la compañía de depósito en garantía. Mostró la escritura final registrada. Luego superpuso sus acciones en esa misma línea de tiempo. Mostró la fecha exacta en que mi padre compró el hardware de cerradura comercial, que fue 3 semanas completas antes de mi fecha de cierre. Mostró la marca de tiempo de la solicitud de residencia secundaria falsificada presentada exactamente a las 5:41 de la mañana del día en que atacaron mi puerta. Mostró la fecha en que se inició la fraudulenta línea de crédito con garantía hipotecaria desde el garaje comercial de Grant. La magistrada, una mujer severa con ojos agudos, dejó de tomar notas y miró fijamente la pantalla.
La nube sofocante de la preocupación maternal de Valerie comenzó a evaporarse instantáneamente bajo la dura y cegadora luz de los datos duros para solidificar el perímetro financiero. Jonah llamó a su primer testigo experto. Dahlia Knox entró en la sala de arbitraje irradiando absoluta autoridad profesional. Actuando como examinadora de títulos independiente, juró legalmente bajo juramento que no había CEO propietarios enumerados en la propiedad, 0 contribuciones familiares registradas. Y que la reciente corrección de solicitudes de interés presentada por mi familia había sido marcada oficialmente por su firma como una consulta no autorizada y altamente anómala. Testificó que toda la estructura de su reclamo financiero era una ficción agresiva. Valerie dejó escapar un suave jadeo teatral, cubriéndose la boca con las manos como si estuviera profundamente herida por estas terribles mentiras. Jonah ignoró por completo su actuación y llamó al administrador del edificio al estrado. Kevin no habló mucho. Simplemente presentó una unidad flash cifrada certificada directamente al magistrado. La pantalla parpadeó y el vídeo de seguridad nocturna del pasillo comenzó a reproducirse. Toda la sala observó en absoluto silencio cómo la marca de tiempo digital marcaba las 2:11 de la mañana. Vieron a mi padre escabullirse hasta mi puerta en medio de la noche y probar con éxito una tarjeta de acceso no autorizada clonada. Inmediatamente después de ese clip, se reprodujo el vídeo de la mañana. Mostró claramente a Valerie empuñando agresivamente una pesada palanca de acero y a Sloane parada impacientemente con una caja de etiquetas de mudanza comerciales. Jonah hizo una pausa en el vídeo justo en el rostro furioso de mi madre. Se volvió hacia el magistrado y declaró que las personas que ejecutan una verificación de bienestar en un pariente mentalmente inestable no traen herramientas de palanca industriales y cajas de mudanza a las 6:12 de la mañana. Declaró que no estaban allí para hablar y no estaban allí para ayudar. Estaban allí para ejecutar una toma de posesión hostil premeditada. Los dominós comenzaron a caer con brutal y rápida precisión. Se presentó en el registro oficial del magistrado una declaración jurada de la compañía de préstamos hipotecarios secundaria, que confirmaba legalmente que un intento no autorizado de retirar un préstamo de capital masivo había sido detenido. El documento nombraba explícitamente a la compañía de responsabilidad limitada de Sloane como el único beneficiario previsto de los fondos robados. A continuación, se colocó una carta certificada de la Comisión de Notarios del Estado sobre el escritorio del magistrado. Verificando oficialmente que el número de registro estampado en la solicitud de residencia falsificada no correspondía a ninguna entrada válida en el libro de registro físico de Grand Reed. El lado de la mesa de la familia Reed se quedó completamente, horriblemente en silencio. Sloane dejó de llorar. Su rostro se puso de un color blanco enfermizo. Las manos de Grant comenzaron a temblar violentamente donde descansaban sobre su carpeta de Manila. Estaban completamente acorralados, rodeados por todos lados por sus propios delitos documentados. Pero Jonah no había terminado. Guardó el golpe mortal absoluto para el final. Sacó una manga de evidencia de plástico transparente de su maletín y la colocó suavemente sobre el proyector. Era la carta escrita a mano y amarillenta de mi abuela. Leyó el párrafo final en voz alta, su voz resonando en las paredes estériles. Leyó las palabras exactas que mi abuela había escrito décadas antes, especificando que los bonos municipales eran enteramente míos, escondidos específicamente de Valerie para asegurar que tendría un lugar que nadie en esta familia podría quitarme jamás. Valerie se derrumbó físicamente. Se desplomó hacia adelante sobre la mesa de madera, enterrando su rostro en sus brazos, dejando escapar un genuino y feo sollozo. La gran ilusión de una década de su sacrificio maternal había sido extirpada quirúrgicamente en público, sin dejar nada más que la fría realidad de su robo. Acorralado, humillado y viendo las paredes cerrarse completamente, Grant perdió el último vestigio de su compostura. Se puso de pie, tirando su silla hacia atrás. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí y gritó que no era justo. Olvidó completamente que el magistrado estaba sentado justo frente a él. En su rabia ciega y desesperada, gritó ruidosamente que el banco se estaba llevando su casa en menos de 45 días debido a una gran deuda fiscal. Gritó que iban a quedarse sin hogar, que necesitaban el loft como refugio, y que necesitaban el efectivo de capital para sobrevivir mientras yo me sentaba egoístamente sobre una mina de oro. Acababa de admitir explícitamente su motivo en el registro legal oficial.
confesó que la petición civil con respecto a mi salud mental, el reclamo de reembolso de $55,000 y las demandas de acceso temporal no eran más que herramientas de extorsión fabricadas diseñadas para robar mi propiedad para pagar sus deudas secretas. La magistrada golpeó su mazo de madera con tanta fuerza que resonó como un disparo. El fallo fue rápido, despiadado y absoluto. La magistrada desestimó legalmente la petición civil en su totalidad con extremo prejuicio. Denegó formalmente cualquier derecho de acceso temporal o permanente al loft. Invalidó completamente el gravamen mecánico fraudulento y las demandas de reembolso. Además, anunció que estaba obligada legalmente a reenviar los documentos notariales falsificados, la solicitud de préstamo fraudulenta y la confesión jurada de intento de robo de activos directamente a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal inmediata. Kevin, del administrador del edificio, ni siquiera esperó a salir del juzgado. Inmediatamente redactó un aviso de allanamiento permanente legalmente vinculante, prohibiendo oficialmente a Valerie, Grant y Sloane poner un pie a menos de 1,000 pies de la propiedad. Se fueron del juzgado por separado. No me miraron. No dijeron una palabra. La pesada cadena tóxica que me había atado durante 34 años finalmente se había hecho añicos permanentemente. Esa noche, regresé a mi vecindario. El sol se estaba poniendo sobre el río, proyectando una cálida luz dorada contra el ladrillo rojo expuesto del edificio del almacén. Monté el ascensor en silencio total. Caminé por el pasillo y me paré frente a mi pesada puerta de madera. Saqué mi teléfono y accedí a la aplicación administrativa de cerradura inteligente. Eliminé permanentemente cada antiguo contacto de emergencia. Limpié todo el historial digital. Escribí un nuevo código numérico altamente complejo. Presioné mi dedo contra el teclado. El pesado cerrojo de acero se deslizó con un fuerte y satisfactorio clic metálico. Ya no era el sonido de la autodefensa frenética. No era el sonido de una mujer encerrándose de una amenaza. Era el sonido nítido e inconfundible de una vida que finalmente, completa y legalmente, se sostenía con su propio nombre.